Ok. Sí, señor, ahí se ve, correcto. Bueno, hablemos acerca del corazón de un líder. Creo que es un tema que tiene que ver con nuestro liderazgo. Y hace parte de estas masterclass que hemos estado fijando, que tienen que ver con una mejora continua dentro del liderazgo y cómo ser más eficaces y alcanzar un mejor liderazgo. Habla de desarrollar cualidades que diferencian a unos líderes de otros. Y esas cualidades que van a diferenciar a unos líderes de otros tiene que ver específicamente con el corazón. Quiero iniciar con el Salmo capítulo 78, verso 72. Está en sus manuales que yo les envié previamente. Si usted lo imprimió, usted puede ir haciendo el seguimiento, ir llenando los espacios en blanco que están allí. Dice el texto bíblico, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los apacentó con la paciencia de sus manos. Mire, en cada época, en cada momento, en cada situación, vienen tiempos cuando un líder tiene que salir a hacerle frente a la temporada en la que está viviendo o al momento o a la necesidad por la que está pasando, a la hora por la que está viviendo. Y a veces ocurre de que no hay líderes con potencial que no tengan la oportunidad de hacer la diferencia y una diferencia positiva en la sociedad. Lo que pasa es que la tragedia que vivimos a veces es que el líder no despierta a la hora y al momento específico para el que está llamado. Todo líder tiene que entender cuál es el tiempo y tiene que entender la necesidad, porque el liderazgo va a partir de una necesidad que el líder puede entender y puede encarnar en algún momento. Hay dos lados del liderazgo. Podríamos decir dos lados del corazón del líder. Y es el corazón e integridad del liderazgo, va por un lado, pero hay otro que tiene que ver con la habilidad del liderazgo. Usted puede tener la habilidad para liderar, pero otra cosa tiene que ver o va muy marcada con lo que es el corazón y la integridad del líder. Y aquí es importante que resaltemos esto porque si no hay pureza de corazón, no hay liderazgo. El líder tiene que tener un propósito, pero todo parte de esa pureza. Si el líder no tiene un propósito, de ahí para adelante, que las cosas no vayan muy bien. Ahora, porque sucede que cuando de alguna manera las circunstancias llaman, un líder no despierta, como que no se da cuenta de ese momento. ¿Qué pasa? Yo creo que muchas veces es porque la gente no ha preparado el corazón para sentir. No hay un corazón de ternura, no hay un corazón de empatía, no hay un corazón que pueda sensibilizarse con lo que pasa en la sociedad y en el medio en el que estamos viviendo. Y por eso el líder no responde. Entonces, la situación es qué clase de corazón necesitamos el día de hoy para poder tener una muy buena respuesta a estas situaciones. Hablemos de cómo preparar nuestro corazón. Porque yo creo que es importante que los líderes desarrollen habilidades para guiar con eficacia. Pero pasan cosas, ¿no? Que antes de que se desarrollen esas cualidades que un líder puede tener, hay dos cosas, hay una cosa importante y tiene que ver con el corazón. Todo gran líder debe de aprender a trabajar en su corazón. Todo gran líder debe de edificar su vida. Resulta que Ay, cuando uno Miguel, no llega hagas al eso, no libro hagas de eso. Eh, Resulta que cuando uno llega al libro de Hechos, en el capítulo, por allá en el capítulo 2, en el versículo 9, Hechos capítulo 9, versículos 3 y 6, y Hechos capítulo 2, versos 22, empezamos a darnos cuenta que Pablo estaba viajando a Damasco. Y Pablo se encuentra con Jesús y él se encuentra cara a cara con Jesús. Y esta es la teofanía que San Pablo va a tener al encontrarse con Jesús. Todo líder tiene que tener en su vida un momento de encuentro con Dios, un encuentro con Jesús.
porque yo creo que de ahí parte el éxito del liderazgo, tener un encuentro. Y cuando Pablo tiene ese encuentro, porque él va persiguiendo a los cristianos para arrastrarlos a las cárceles y también patrocinaba la muerte de los cristianos como fue el caso de Esteban, pero él tiene esa teofanía, ese encuentro con Jesús. Pablo hace una pregunta interesante. ¿Quién eres, Señor? Y la siguiente pregunta que yo veo que Pablo hace es, ¿qué quieres que yo haga? Dos preguntas que debemos de hacer a la hora de preparar nuestro corazón. ¿Quién eres, Señor? Y después que él pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y esas dos preguntas son las dos preguntas que deben de guiar la vida de un líder. Primero, ¿quién es Dios? Y lo segundo, ¿qué quiere Dios que yo haga? Es encontrarse en el centro de la voluntad de Dios. ¿Realmente yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Yo estoy trabajando en lo que Dios diseñó para mí. Le hemos preguntado a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga en este tiempo, en este momento, en esta edad generacional en la que yo me encuentro? ¿Qué tú quieres que yo haga? El líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida. Puede llenar su espacio ahí en su cartilla. El líder que Dios usa tiene un gran propósito en la vida. Y aquí está el libro de Filipenses, capítulo 3 versos 7 al 14. San Pablo le escribe a la iglesia en Filipo y San Pablo va a decir lo siguiente. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Pregunta que debemos hacernos. ¿Conoce el propósito que Dios le ha dado? ¿Usted conoce ese propósito? Mire, ¿sabe qué ocurre en el liderazgo? Y es que el líder debe de pensar siempre hacia el futuro. El líder que no crece o el líder no crece, ¿sabe por qué? Porque está pensando en el pasado. Y todo líder que piensa en el pasado siempre va a quedarse atrás. Hoy el liderazgo que necesitamos es un liderazgo con mentalidad de futuro. Y yo a veces me pongo a escuchar los líderes. ¿Sabe? Yo en estos días estuve en una reunión de alta gerencia a nivel corporativo y yo haciendo mi papel de guía espiritual en esa reunión que hubo y además de presidente del comité de convivencia laboral de esa compañía. Y llamaron al gerente, el dueño y demás, varias personas allí. Y cuando le dieron el espacio al gerente, él empezó a hablar del pasado. Mire, aquí hicimos esto, en el pasado esto, yo trabajé en esto, yo hice lo otro. Y yo lo analicé y escuché ese grupo y saqué mis conclusiones. Y luego hablé con el dueño de la empresa y le dije, ¿sabe una cosa? Yo siento que tienes un equipo que está quemado. Hay un equipo que ya no tiene mentalidad de futuro. Todo lo que habla es del pasado. No veo un equipo que tenga una mentalidad de prospectiva, que mire hacia el futuro, a dónde queremos llevar la empresa, hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos correr, hacia dónde nos dirigimos. Los líderes con mentalidad de futuro son aquellos que no se quedan en el pasado. Mire, un ejemplo de un líder con mentalidad de futuro. Hágase de cuenta una reunión de liderazgo. A veces las reuniones de liderazgo se vuelven aburridoras. Pero mira una reunión de liderazgo. En una reunión de liderazgo se le está pidiendo cuenta al líder de niños por una actividad de niños que debió haber hecho en el mes de abril. Un ejemplo, Día del Niño. Y ese líder se le pide cuentas y él se queda hablando de la reunión.
es que hicimos esto, hicimos lo otro, y aunque esperábamos 50 niños, nada más vinieron 20, y es que nos faltó esta cosa, nos faltó lo otro, teníamos preparado dar helado, pero no pudimos porque nos falló esto, queríamos dar un sándwich también, pero esto, y se queda allá. Pero un líder que tiene mentalidad de futuro, sí, rápidamente dice, mire, estábamos esperando 50 niños, pero nos llegaron 30 y logramos hacer esto. Pero tenemos presupuestado que para el próximo año, en esta fecha, no vamos a recibir 30. Con la experiencia que adquirimos y lo que nos dejó esto, mire, nos proponemos que el próximo año, como mínimo, doblemos la cantidad y podamos meter entre 60 y 80 niños. Y es que ya sabemos cómo hacerlo, porque aprendimos de esta situación. Es un líder que está pensando hacia el futuro. El líder que se queda en el pasado es un líder que de alguna manera tiene problemas porque el pasado siempre ala hacia atrás. Encontramos gente que siempre está ponderando su pasado. Es que yo en el pasado hacía, yo en el pasado predicaba, yo en el pasado oraba, yo en el pasado me movía de esta manera, yo en el pasado tenía dinero, cuando yo era joven, cuando no sé qué. Gente que se quedó con una mentalidad anquilosada en el pasado. El líder tiene que tener un gran propósito en la vida. ¿Sabes qué ocurre? A veces exageramos el pasado, o sea, lo que vivimos, y el pasado nos lleva hacia atrás. O a veces exageramos el futuro, lo que voy a hacer. Exageramos el pasado, lo que yo era, ta, 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 ta. Yo antes ganaba plata, yo ganaba, yo tenía, y esto y lo otro. Y hay gente que te encuentras que exagera el futuro. Yo pienso que en el futuro voy a tener esto y lo otro, cuando yo gane más dinero, cuando haga esto, se exagera el futuro. Pero ¿saben? Despreciamos el presente. Y el presente es lo más valioso que tenemos. Entonces, a veces se aprecia más o exageramos lo que hicimos en el pasado, lo que yo hacía, y en el futuro exageramos lo que voy a hacer, lo que yo quiero, y menospreciamos el presente. Y el único regalo que tenemos es el presente. Las decisiones del presente afectan mi futuro. Tú tienes que vivir hoy con una mentalidad, los líderes de futuro viven con una mentalidad de prospectiva, o sea, mi presente afecta mi futuro. Mi pasado no tiene por qué afectar mi futuro. Entonces, hay gente que se proyecta al futuro con base en el pasado. Pero usted debe de proyectar su presente con base en el futuro. Valoro mi presente, voy a mi futuro, es lo que quiero, y regreso al presente y empiezo a caminar con base en lo que quiero alcanzar en el futuro. No podemos quedarnos anclados en el pasado. Vuelvo a la pregunta. ¿Conoce el propósito que Dios le ha dado? Usted debe de responderse las siguientes preguntas, estimado líder que estás aquí. La primera, ¿cuáles son tus cargas? ¿Qué es lo que a ti no te deja dormir tranquilo? ¿Qué es lo que cuando tú vas en la noche y colocas tu cabeza sobre la almohada no te da tranquilidad? No sé, los niños de la calle, la gente que se está perdiendo, los jóvenes que necesitan de Cristo, las mujeres cabezas de hogar, la gente que se encuentra atada por situaciones y necesitan oración, necesitan restauración. ¿Cuáles son tus cargas? Número dos, ¿cuáles son tus dones espirituales? Pregúntate, ¿cuál es mi don? ¿En dónde yo me muevo como pez en el agua? C, ¿cuáles son tus talentos naturales? ¿Qué es eso que tú haces con naturaleza y que lo haces bien? La siguiente, ¿cuáles son tus deseos y tus pasiones? Porque ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que otros dicen de ti? Jesús le preguntó a sus discípulos, oiga, ¿qué dice la gente? Y ellos empezaron a responderle a Jesús. La pregunta ahora es, ¿qué dicen los demás de ti cuando hablan de Pepito Pérez? ¿Quién es Pepito Pérez? ¿Qué dicen de ti? ¿Y
¿Qué es lo que otros y qué oportunidades tienes el día de hoy frente a ti? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus visiones? ¿Qué es lo que no te deja dormir tranquilo porque estás embarazado de ese sueño y de esa visión? Por otro lado, el líder que Dios usa quitó por la gracia de Dios cualquier obstáculo de su vida. Veamos este texto poderoso en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Qué situación tan interesante. Mire, cuando hablamos de esto tenemos que hablar del carácter y de la integridad, porque ambos son indispensables. Nosotros para esta masterclass vamos a definir el carácter como liderarse a uno mismo. Una vez que usted aprenda a liderarse bien a usted mismo, su propia vida, otras personas tal vez quieran seguirlo a usted. Por eso el liderazgo se trata del carácter. Cuando hablamos del corazón, tiene que ver con el carácter. Hay gente que tiene habilidades, que tiene dones, que es brillante, es buen predicador, hace bien el ministerio que hace y es brillante y la gente lo elogia, pero no tiene carácter. Y cuando no hay carácter, la gente no te va a seguir. No aprendes a liderarte. ¿Cómo actúas cuando estás bajo presión? ¿Cómo actúas cuando las cosas no te salen bien? ¿Cómo actúas cuando la gente no responde a lo que tú estás esperando de la gente? Porque todo, estimados hermanos, todo comienza con el corazón. ¿Y sabe por qué? Porque el líder opera o el liderazgo está operando sobre la base de la confianza. Si la gente no confía en usted, no le van a seguir. Y eso es lo que el carácter hace en un líder. Mire, el 20% de los líderes del liderazgo hoy en día se encuentra adicto a la pornografía. Y esto es una cuestión bastante alta y bastante fuerte. Tendríamos que hablar del carácter. Cuando hablamos del carácter, estamos diciendo que el carácter es liderarse uno mismo. Si yo me lidero bien, otros van a querer seguirme. La gente no sigue a un líder si la gente no puede confiar en el líder. Hay líderes estilo Bin Laden. Suena la bomba, explota la bomba y caen los pedazos y queda el reguero. Cuando el líder tiene rabia, destroza lo que ha construido con las manos. En un solo instante de rabia desparpajó al grupo, tiró a la gente, lárguense, no quiero nada. O sea, es el líder que no tiene carácter. ¿Cómo se le puede seguir? Y como líderes, si nosotros no, como líderes, hay algo que usted tiene que entender. Un líder no tiene vida privada. Un líder en todas partes tiene que ser la misma persona. Es lo que es aquí y donde esté. ¿Sabes qué es lo más preocupante de un líder? Lo más preocupante de un líder es si el líder es sincero o no es sincero. Es si el líder es íntegro o no. Y esa es la clave del liderazgo. La clave del liderazgo subyace en la sinceridad, en la integridad, donde esa palabra sinceridad viene de aquella gente que vendía esos cántaros de barro. Y cuando lo iban a comprar, la gente preguntaba, venga, ¿ese cántaro es sincera? Porque cuando el cántaro o cuando la olla de barro sufría fisuras, entonces los artesanos lo rellenaban con cera. Y cuando la gente ponía esa olla de barro sobre el fogón, se derretía la cera y se derramaba lo que estaba en la olla. Es un truco que ellos metían allí para engañar al comprador.
Entonces el comprador preguntaba, ¿esa olla es sincera? Y de allí se acuñó el término sincero. No tiene fisuras, no tiene enmendaduras que están tapadas superficialmente. Es un engaño prácticamente. Un líder tiene que vivir integridad. Un líder tiene que ser sincero. Esa es la clave del liderazgo. Yo quiero darle unos consejos aquí a la gente que está iniciando en el liderazgo. Quiero darle consejos no solo a los que están iniciando, a los que ya tienen tiempo en el liderazgo. Para que usted no comprometa su carácter, no comprometa su carácter, usted debe decidir hoy vivir una vida de integridad. Y para vivir una vida de integridad, quiero decirle cuatro cosas a usted aquí. Usted puede tomar apuntes, no están en su cartilla, pero quiero mencionarlas. Nunca, si usted es hombre, nunca visite a una mujer en su casa cuando esté a solas. Y si usted es mujer, nunca visite a un hombre cuando él esté a solas. Cuídese. Puede ser que usted no haga nada, pero la gente que está afuera le van a señalar y le van a decir cositas. No entre a solas a dar consejería con una persona del sexo opuesto. Tú te puedes meter en problemas. Resulta que un pastor en una ocasión recibió a una mujer para darle consejería y la mujer en medio de la consejería se le declaró al pastor. Estaba enamoradísima del hombre, locamente, endiabladamente perdida, enamorada del hombre. Y se le declaró y el pastor le dice, yo no puedo tener nada contigo porque yo amo a mi esposa y amo a Dios y demás, pues yo te veo como una oveja de mi iglesia, yo no siento nada por ti. Y la mujer empezó a llorar y le dice, una cosa, pastor, si usted no me hace algo ahora en esta oficina, yo voy a salir gritando y voy a decir que usted intentó abusarme y que usted intentó agarrarme. El pastor entró en una encrucijada, ¿le van a creer? Una mujer sale de la oficina del pastor corriendo, despelucada, y dice, el pastor trató de abusarme. La gente le va a creer a la mujer y al pastor no. Pero afortunadamente, la secretaria del pastor había llegado media hora antes y lo que separaba la oficina del pastor de la secretaria era una cortina y la secretaria estaba escuchando todo. Cuando la secretaria escucha lo que está pasando, abre la cortina y dice, usted me hace el favor y respeta a mi pastor. Yo he escuchado todo y mi pastor es una persona digna. Cogió a la mujer del brazo y la sacó. Si esa mujer no hubiese estado allí, qué sofoco hubiese pasado el pastor y aunque no había sido verdad, hubiera quedado en duda su reputación y su integridad. Son consejos que nos da la vida y que quiero plasmar en esta masterclass para que no te pase. Tú no puedes colocar tu reputación en duda. Número 3, nunca se involucre emocionalmente con nadie que no sea su esposo o su esposa. Jamás lo haga. No se involucre emocionalmente con esa persona. Nada. No lo haga. Porque las posibilidades, yo quiero que entienda esto, son peligro en el ministerio. Vuelvo y repito, posibilidades son peligro en el ministerio. Una vez recibo la llamada de un viejo amigo pastor y me dice, pastor, regálame algo de tu tiempo, pero yo quiero hablar con mi amigo. Prométeme que no voy a hablar con el pastor, yo quiero hablar con mi amigo, puedo verme contigo. Un pastor de una denominación, bueno, voy a omitir la denominación, de otra denominación. Y me cité con él en una cafetería y cuando llegué estaba el tipo muy confundido. Estaba triste, estaba quebrantado, estaba roto. El hombre le había sido infiel a su esposa y en medio de su infidelidad se había separado de su esposa, la pastora, y se había ido a vivir con la querida. Estando con la querida, o reflexionó, no sé qué pasó, el tipo decide volver a pedirle perdón a su esposa y regresar. Y él me dice, pastor, llevo más de 2 meses que regresé a mi casa y ¿sabe dónde yo duermo? Yo duermo en la oficina pastoral porque mi esposa no me deja entrar a la habitación. Y además de eso, yo voy a la iglesia a todos los servicios y estoy sentado en la última parte, en la última banca de la iglesia. Nadie me determina. Parece que no me conocieran, que no fuese su pastor. Yo le dije, brother, tú tienes que entender que tú hiciste un daño a esa comunidad de fe.
Dale tiempo que ellos puedan reflexionar, sanarse y trabaja en la sanidad. Pero de esto no quiero hablar. Lo que quiero hablar es esto. ¿Qué fue lo que hizo caer ese pastor? Hablando de posibilidades. Yo le dije, ¿qué te llevó a esto? Porque tú tienes que reconocer qué situaciones te llevaron a esto. Y me dice, mire, yo quiero garantizarle algo, pastor, que no fue el sexo el que me hizo caer. No fue atracción sexual. Cuando terminaban los cultos, yo le decía a mi esposa, amor, ¿viste cómo se movió Dios hoy? ¿Viste lo que Dios hizo hoy? Y ella decía, no, todavía te falta. No. Y había una hermana que cada vez que se acababa el culto lo llamaba y le decía, pastor, qué gloria, qué unción, qué mover de Dios, aleluya, qué palabra. Y me gustó cuando Dios te llevó a hablarnos de esto y esto. Y dice, pastor, nuestras conversaciones eran sobre la prédica, sobre la palabra, sobre esto. Y eran las conversaciones, pero le estaba dando en lo que él, en su necesidad humana, le estaba dando a él. Mujeres que están aquí, tú tienes que aprender a elogiar a tu varón, a tu esposo. Elógialo, porque él necesita eso. Le hace falta como hombre. Tienes que afirmarlo como hombre. Eso es importante. Afirma su hombría, afirma su liderazgo. Si tú no lo haces, lo hace la otra persona. Ahí se mete el diablo. Y aquí comenzó todo, y dice él, créame que fue todo hablando sobre la palabra, y no sé en qué momento me deslicé y terminé divorciándome de mi esposa y viviendo una vida adúltera con esta mujer. Vuelvo y repito, posibilidades son un peligro en el ministerio. Nada de posibilidades, hay que cerrar la puerta. Y número 4, no te comprometas en guardar secretos con el sexo opuesto, porque esto es peligroso, peligrosísimo. Si eres casado, pregúntale a tu cónyuge. Y si eres soltera, ármate un equipo de apoyo ministerial de mucha confianza para que tú puedas llevar a ellos esas cargas. No guardes secreto. Mire, ya, esto lo aprende. Yo sé que yo no tengo mucho tiempo de ser pastor, creo que tengo como unas 25 Semanas Santas apenas de ser pastor. Pero yo quiero decirle algo. Cada vez que se le acerca a uno un miembro de la iglesia y dice, pastor, quiero contarte un sueño que tuve contigo. Sí, hermana. Sí, pero quiero decírtelo a ti solo, que no esté la pastora. Yo digo, epa, que hay algo raro. Mi hermana, espérate, tú vas a mandar a mi esposa para que se lo cuentes a ella. Estoy ocupadito, te voy a mandar a mi esposa. Y dice, no, pastor, si no es a ti, no se lo cuento. Ahí hay una posibilidad. Ojo con esa situación. Yo quiero hablarles desde la experiencia. Ustedes son líderes. Tienen que mantener su santidad y su integridad, pero hay que anticiparse a lo que pueda suceder. No guardes secretos con el sexo opuesto. Hablando entonces del carácter. Mire por qué el carácter es importante, porque el carácter comunica y construye credibilidad. El carácter conlleva respeto. El carácter le crea consistencia al líder. El carácter hace que te ganes la confianza de la gente que está contigo. Esto es importante. Carácter. Quiero darles un apéndice más de lo que estábamos hablando del carácter. Nunca compares a tu cónyuge con otra persona, porque cuando tú comparas a tu cónyuge con otro, tu cónyuge sale perdiendo. Ay, es que ese otro, mírale los músculos que tiene bíceps, tiene tríceps, qué sé yo, es que el otro tiene pelos, mi esposo es lampiño, qué sé yo, no lo compares. Ay, es que mi esposa está ya como un poquito robusta, diría el rolo. Mi esposa está un poquito robusta. La otra tiene unas curvas tremendas. No compares a tu cónyuge. La caída de un líder no es un evento, es un proceso. Con una mirada comienza todo. Usted tiene que cortar inmediatamente para no caminar en ese proceso. Para construir un carácter fuerte, los líderes deben de escoger, número 1,
desarrollar disciplina personal. Usted tiene que ser disciplinado. Tienes que desarrollar una rutina disciplinaria para ti, tiempo de oración, tiempo de lectura, tiempo para mí mismo, tiempo para atender a los demás. Disciplina personal. Hay que desarrollar seguridad e identidad personales. Y hay que desarrollar convicciones personales y valores éticos. Tienes que tenerlo. Una ética cristiana clara y definida. Cueste lo que me cueste, voy a decir la verdad. Cueste lo que me cueste, yo tengo este valor y no puedo faltar ni fallar. Es un valor en mi vida y hace parte de mi ética personal. El líder que Dios usa se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios. Está, como dice San Pablo, crucificado. Solamente Cristo vive en mí. Estoy disponible para Dios. Lo que tú necesites, lo que tú pides de mí, lo que tú demandes de mí. Romanos capítulo 12, en el versículo, en el versículo 1 y 2, dice Romanos: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira que la santidad tiene que ver con el cuerpo, no es que la santidad se vive por dentro. Momentito. Todo esto, el ser humano tiene que ser visto integralmente. No podemos estar desmembrando al ser. Si somos tricotomistas y tenemos un concepto de cuerpo, alma y espíritu, hay que verlo al ser humano como algo integral. Y sigue diciendo San Pablo: no os conforméis a este siglo. Y nos llama a la transformación. De ahí la palabra metamorfosis, de la palabra metanoia, transformación, cambio, por medio de la renovación de vuestra mente, entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que, estimados hermanos, para liderar a otros, debemos de desarrollar 3 actitudes de total rendimiento a Dios. 3 actitudes que debemos de desarrollar. Número 1, no debemos tener nada que comprobar. Nada que comprobar, porque es que no tratamos de proyectar nuestro valor personal. Nosotros proyectamos a Cristo y a Cristo resucitado. No es a mí. La gente tiene que seguir es a Cristo. Nada que comprobar. Número 2, no debemos tener nada que perder. O sea, no nos esforzamos por tener una buena imagen o popularidad. Usted no es influencer. Hoy hay más influencer que pastores. Hoy hay más youtuber que pastores. Dios está llamando pastores, líderes, no influencers, no gente de marketing, no showmen. Es importante esto. Número 3, no debemos tener nada que esconder, porque no andamos con juegos. Somos transparentes. Usted es lo que es en su casa, usted es lo que es en la iglesia, usted es lo que es en la calle, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde esté. Usted es la misma persona. No podemos tener una dualidad. Si en la iglesia no se puede hacer, en la calle tampoco. Si en la iglesia no lo puedo hacer, en mi casa tampoco. Mucho cuidado. Eso es tener una mentalidad, eso es ser íntegros, integralidad en cuanto a pensamiento. El líder que Dios usa ha aprendido cómo prevalecer en oración. Y vaya que este tema es bastante importante porque es algo que hoy casi no se practica. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 13 al 17. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Qué tremendo. Jesús mencionó 3 clases de oración en Mateo capítulo 7, versículo 7. 3 clases de oración en las que los líderes deben de aprender a prevalecer. Primero, no sé si vamos a leer Mateo 7:7. Si alguien tiene ese texto a la mano, déjame lo busco acá. Mateo capítulo 7, versículo 7. Porque de ahí vamos a sacar 3 elementos fundamentales que nos enseñó Jesús. Dice Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Aquí está el primer elemento y tiene que ver con pedir. Esta es la oración de fe. Con ella nos sostenemos de las promesas de Dios a través de la fe. ¿A quién estás viniendo tú como líder en los momentos en que sientes que las cosas no te salen como tú esperabas? Él dice, pida, esto te sostiene. Lo segundo tiene que ver con buscar. Y buscar tiene que ver con la oración de dedicación, porque con ella nosotros buscamos conocer la voluntad de Dios. Un líder ora porque en su oración él se sostiene de las promesas que Dios le ha dado. Pero un líder busca a través de la oración conocer la voluntad de Dios. Todo líder tiene que estar claro si está en el centro de la voluntad de Dios o no. Y la oración te va a ayudar a conocer la voluntad de Dios. Y llamar. Llamar, esta es la oración de intercesión, donde empiezo a clamar, porque con ella oramos por la persona que no puede o que no va a orar por sí misma, pero nosotros podemos orar por ella. Podemos acercarnos al trono de la gracia. Todo líder tiene que entender estos 3 elementos que Jesús enseñó. 3 clases de oración que usted debe de desarrollar en su liderazgo. Pedir, buscar, llamar. Es importante. Número 5. El líder que Dios usa es un estudioso de la palabra de Dios. Dice el libro de Timoteo en el capítulo 2, versículo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente entrenado y preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra es algo que usted y yo tenemos que tener constantemente en nuestra vida. Ahora, los estudiosos de la palabra de Dios examinan las escrituras y primero las examinan para entender su significado. Por eso es importante que a la hora de usted acercarse a la palabra, usted tenga un tiempo. Y en ese tiempo, usted pueda preguntarse, ¿qué significó este texto que estoy leyendo hoy para la audiencia original? Si estoy leyendo Mateo, ¿qué significó para esa audiencia original? Si estoy leyendo el libro de los profetas en el Antiguo Testamento, inicialmente, ¿qué significó? Cada vez que usted se acerque, primero pregúntese. Esto es una hermenéutica sencilla para que usted se acerque a la Biblia. Primero, en un tiempo, ¿qué significó? Luego, en todo tiempo, o sea, ¿cuál es el principio universal y eterno que yo puedo aprender de esto que estoy leyendo aquí? O sea, eso que fue dicho tiempo atrás,
para un público específico, para judíos o para gentiles, qué sé yo. Eso, ahora, ¿cómo eso me habla a mí el día de hoy? Y en este tiempo, ¿qué debemos hacer en respuesta a ello? O sea, en respuesta a este texto, ¿qué yo debo de hacer? Cuando tú tomas un texto y aplicas esta hermenéutica sencilla, todos los días vas a ir entendiendo la voluntad de Dios, que Dios quiere para mi vida, que Dios tiene para mí. El líder que Dios usa tiene un mensaje vital que cambia vidas y que cambia vidas para un mundo que está perdido, ¿ah? Tiene un mensaje vital. Dice Romanos capítulo 1, versículo 14: a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo la tiene clara. El líder que Dios usa tiene un mensaje vital, y ese mensaje, ese querigma que tú tienes, es un mensaje que tiene el poder de cambiar vida. El apóstol Pablo está expresando tres actitudes concernientes al evangelio, a esas buenas nuevas. Y la primera es, Pablo dice, estoy obligado, dice en el verso 14, estoy obligado a compartir el mensaje. Es una deuda que yo tengo con el mundo. El líder que Dios usa entiende que el mensaje que tiene es una deuda con el mundo que me rodea. Estoy obligado a hacerlo. Pero por otro lado, San Pablo está diciendo que está ansioso en el verso 15. Estoy en fuego por compartir al mundo esta palabra. No puedo quedarme callado. Por otro lado, no estoy avergonzado. Y no estoy avergonzado. Lo voy a compartir porque es el único mensaje que puede salvar al mundo. Tú tienes un mensaje con el potencial de salvar al pecador perdido. El líder que Dios usa, a la manera de San Pablo, entiende estos tres elementos fundamentales. Por otro lado, el líder que Dios usa tiene fe y espera siempre los resultados. Dice, bueno, ahí tienes un texto para que tú lo puedas leer en Romanos capítulo 4, verso 19 al 21. Pero la fe del cristiano no es pensamiento positivo, iglesia. No es piensa bien y te va a ir bien. Esa no es la fe del cristiano. No es pensamiento de positividad, porque el pensamiento positivo no produce fe. La fe nunca ha sido un salto al vacío. La fe no es un salto a la oscuridad. No es, no es tener fe en fe. No, no tiene que ver con eso. No es tirarse como loco. Es entender que la fe es un pistis que me lleva a una dependencia absoluta de Dios. El líder que Dios usa depende de Dios en todo momento. Dios, tú me llamaste, tú me elegiste, tú me pusiste aquí y tú me provees. Tú me das lo que yo necesito. Tú vas a poner las herramientas, tú vas a colocar la gente, tú vas a poner el presupuesto. Eres tú el que haces la obra. Es un líder que espera. Es un líder que entiende que su dependencia está en Dios. Yo recordaba en estos días, cuando estábamos en construcción ahí en la iglesia en Soledad, y ese fin de semana, sábado, teníamos que pagarle al maestro de construcción. Ellos siempre cobran los sábados, y cuando se llegó el sábado, yo no tenía un peso para pagarle. Y el maestro me cobró, yo le dije, maestro, ¿por qué no me da un placito hasta mañana domingo, después del servicio? Le hablé de una manera que él me pudiese entender. Vienen donantes y ellos dan su donación y yo voy a poderle pagar. O sea, yo le estaba diciendo, lo que yo estaba diciendo era, mañana con las ofrendas yo le pago a este hombre. Pero yo sabía
que las ofrendas y los diezmos que se recogían regularmente dentro de la iglesia no entraba lo que se necesitaba para pagar. Porque uno sabe regularmente que entra a la iglesia. Así que era un salto de fe, Señor, haz algo, porque yo no tengo el dinero. Así que llegó la hora del servicio, cantamos, recogimos las ofrendas como de costumbre, todo iba normal. O sea que en mi mente era el dinero para pagarle a este hombre no está, porque lo que está ahí yo sé que es. Empecé a predicar y en medio de la prédica yo veo cuando tú sabes, cuando estás en la iglesia predicando, los que han predicado allá, sabes que cuando tú estás en el altar, tú ves todo, el que entra, el que sale, el que habla por teléfono, el que está haciendo desorden, al que no le importa, tú ves todo desde allí. Así que yo estaba viendo allí y de repente yo veo que en la entrada llega un hombre en bermuda, camisilla, una mochila atravesada por la mitad, atravesada así, y una sandalia de esas tres puntadas que se usan en la costa. Y yo lo vi que él habló allí y entró, pero el tipo entró y pasó de frente al altar, directo, derecho. Yo ya estaba predicando y llegó hasta el altar, metió la mano en su mochila, sacó un sobre y me hizo así. Y yo le dije, bien pueda, colóquelo allí. Ya yo estaba predicando. El tipo lo puso ahí y siguió. Cuando, bueno, terminó el servicio, yo subo a la oficina y en ese entonces el contador era el hermano Federico Rocha. Y yo subo y encuentro a Federico llorando y me dice, pastor, yo quiero que tú cuentes esto porque yo no sé si es eso o no, si yo estoy equivocado. Lo que ese señor había metido en el sobre era la cantidad que teníamos que pagarle al maestro por esa semana de trabajo. Las ofrendas que entraban normalmente estaban ahí a un lado, pero lo que estaba en el sobre era lo que había que pagarle al maestro. Nos abrazamos, lloramos, oramos, le dije, hazme el recibo, bajé la escalera, llegué al maestro y le dije, fírmame aquí, coge tu billete. Aprendimos que hay que tener fe. Así que el líder que Dios usa tiene una fe que espera resultados, hermano. Hay que creer que Dios todavía hace milagros. Yo le dije a mi esposa después, fui y le pregunté a la hermana Ivonne Lora cuando eso ya era la de recepción, hermana, el tipo que entró en bermuda y camisilla, ¿le tomaste el nombre? Y me dijo, pastor, ¿cuál tipo? Y yo, uno que entró en camisilla con una bermuda, como tú vas a decir que no, y mochila. Dice, no, pues yo no sé, pastor, no está. ¿Cómo que tú no le tomaste el nombre? Me voy para la casa y me dice mi esposa, amor, hoy nos visitó un ángel en bermuda, camisilla, mochila y sandalias tres puntas. Los ángeles también se ponen bermudas, mi hermano. Dios hace como Él quiere. Nunca más volvió a la iglesia. No sé quién fue. Dios mandó un ángel en bermuda y sandalia. La escritura dice que uno sin saberlo ha alimentado ángeles. ¡Qué cosa tremenda! Hay que tener fe. Y yo quiero estimular al liderazgo hoy a que camine en el mundo de la fe. Pastor, ¿cómo vamos a hacer esa actividad si no hay plata? Con fe. Pastor, ¿cómo voy a hacer esto si no hay? Con fe. ¿Cómo voy a parar esta iglesia si? Con fe. Hágalo con fe, camine con fe, créale a Dios que Dios está en el proceso. El líder que Dios usa escoge servir en actitud y en acción. Ojo con eso, ¿eh? Actitud y acción. De lo cual Filipenses, San Pablo va a escribir a la iglesia de Filipo en el capítulo 2, versículos 5 al 8 y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el himno de la kenosis, escrito por San Pablo a la iglesia de Filipo. Mire, aunque él era Dios, y eso me impresiona, no se aferró a su posición. Él se aferró al propósito. Aférrate al propósito. No te aferres a la posición, estimado hermano. Él no estaba alerta a su posición. Él estaba alerta a su propósito. Él sabía que la mejor manera de cumplir el propósito era sirviendo a la gente.
Por ende, los líderes se levantan naturalmente cuando alguien se determina a servir. Si usted no tiene una actitud de servicio, olvídese del liderazgo. El liderazgo nace de esa actitud de servir. El liderazgo siempre comienza con una necesidad y esa necesidad, ¿sabe qué hace? Provoca pasión en una persona. Usted ve esa necesidad y usted dice, yo no puedo con esto me consume, hay algo que hacer, no sé, yo veo que los niños, no hay quien los atienda en la iglesia, no hay quien los lleve a un salón, pastor, por favor, yo quiero hacerlo, dígame, ¿cómo lo hago? Pero es una profunda necesidad de hacerlo, ahí comienza el liderazgo, ahí comienza esto. Y esa persona actúa en respuesta a la necesidad, se da la necesidad. Luego la persona actúa con base a la necesidad y esa acción mueve a que otros quieran cooperar. El liderazgo o el líder no es un jefe. El líder es un siervo. Nos gusta mandar. Queremos sentarnos en la posición del mandar. Los líderes estamos para servir. El líder que tiene un corazón o el corazón del liderazgo subyace en el servicio. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y aquí hay gente, oye, hoy encuentro unos líderes que son más grandes que Jesús. Jesús vino a servir, pero el liderazgo de hoy quiere ser servido. El líder no manda, el líder sirve. El líder aviva los dones. En el liderazgo no hay competencia. En el liderazgo hay servicio. Los líderes no compiten. Los siervos no compiten. Los siervos sirven. Número 9. El líder que Dios usa aviva los dones en él y también lo hace en otros. Mire, los líderes se levantan de manera natural cuando encuentran un don y lo usan para servir. Lo usan para servir, ¿por qué? Porque por lo general ellos siguen esta orden. ¿Qué siguen ellos? Primero, un líder identifica un don natural y primario. Segundo, desarrolla ese don. Tercero, inserta ese don en el lugar de servicio. Cuarto, ese don le provee una plataforma de influencia. Y finalmente, el líder eventualmente florece por causa de ese don. Pero mira el proceso que ha tenido que estar experimentando el líder. El líder que Dios usa es lo suficientemente seguro para impartir poder a otros. Oye, donde el líder perfeccionista le cuesta encajar en el concepto de trabajo en equipo, le cuesta delegar a otro. Es que si le delego a otro se va a quedar con mi puesto. Es que si se lo doy a él, él se va a llevar los aplausos. No, el líder que Dios usa imparte poder a otros, o sea, empodera a otros. Los lleva a que otros también puedan desarrollar su liderazgo, porque es un líder seguro. Mire que cuando alguien hace algo en la iglesia, hay que darle una palabra de afirmación y eso es importante. Gracias, hermano, por lo que hiciste. Gracias por tu servicio. Gracias por tu amor. Gracias por tu entrega. Hay que reconocer los dones del otro. El líder seguro está siempre esforzándose en el servicio. El líder seguro siempre se enfoca en servir. El líder inseguro se enfoca en el título. Siempre está diciendo, yo soy líder, yo estudié esto, yo me preparé con esto, yo sé lo otro, yo... No, el líder seguro no tiene que estar sacando sus, sus, sus títulos y demás. No, el líder seguro está enfocado más en el servicio. Permítame hacer este paralelismo entre el líder seguro y el líder inseguro. Mire esto. El líder seguro se enfoca en el servicio, pero el líder inseguro se enfoca en el título. Por otro lado,
El líder seguro saca fortaleza de la identidad de quién es él en Cristo, mientras que el líder inseguro saca fortaleza de su imagen, la que él ha autocreado de sí mismo. Es que yo aquí soy el pastor, es que aquí el que pusieron fui yo, es que aquí el que me delegó fue el pastor, yo soy aquí el que manda. El líder inseguro siempre va a perseguir o perseguirá servir a otros. El líder seguro. Pero el inseguro siempre persigue la posición con otros. No, yo estoy aquí para servir. Me hace feliz servir. No es la posición, es el servicio. El líder seguro quiere agregar valor a otros, pero el líder inseguro quiere obtener valor de otros. O sea, yo quiero que los demás me aplaudan, quiero que los demás me halaguen, que me digan qué bien lo hiciste, qué bueno lo haces, qué bueno eres, qué lindo eres, qué dadivoso eres, ta, 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 ta. Esa es la imagen del líder inseguro. El líder seguro está es para afirmar al otro, oye, qué bien lo haces, qué bien, qué bueno, gracias hermano por esto, gracias por tu servicio, gracias por lo que hiciste el día de hoy. Eso es un líder seguro. Lo hace de esta manera. El líder que Dios usa vive bajo la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. El día de hoy, ¿sabe con qué tiene que ver? Con ver vidas transformadas. La unción del Espíritu Santo el día de hoy tiene que ver con el trato de amor y ternura que somos capaces de dar a otros. Tenemos que convertir la iglesia en espacios seguros para el otro. En medio de un mundo en el que vivimos tan violento, la iglesia no puede sumarse a la violencia. La iglesia tiene que ser los brazos de Dios para amar y abrazar y acariciar al otro. ¿Cómo es posible que alguien llegue a la iglesia y yo lo trate con despotismo, con desprecio? No, la iglesia está para amar. Si hay algo que nos distingue de los de afuera, es el amor. Ve cómo se aman. Eso era una distinción de la iglesia en medio del Imperio Romano. Era el amor que la iglesia sentía por la gente. ¿Tú sabes por qué la iglesia transformó el Imperio Romano? Cuando se vino una peste negra en Roma, una suerte de pandemia, por decirlo así. ¿Sabes qué hacía la gente con su familia que se estaba muriendo, con la mamá que se estaba muriendo para no contagiarse? La sacaban y la ponían en la acera de la calle para que terminara de morirse sola. ¿Qué sabes qué hacía la familia con ese hijo que se estaba muriendo para que no contagiara al resto de la familia? Como no había cura, lo sacaban y lo ponían en la acera para que muriera. ¿Y tú sabes qué hizo la iglesia primitiva, la iglesia cristiana? Cuenta la historia. Iban y cogían a ese moribundo enfermo a sabiendas que podían contagiarse y se lo llevaban para sus catacumbas y lo metían allá en sus escondites y allá lo curaban, oraban por él, lo ministraban y el Espíritu de Dios lo sanaba. Y cuando esa persona se levantaba de allí, ¿sabes quién era su nueva familia? La que le había dado amor, cuidado y comprensión, que era la iglesia. La familia biológica los sacaban a morirse para no contagiarse, pero la iglesia, aunque podía contagiarse, iba, los tomaba, los abrazaba, los vendaba, los curaba y los guardaba. Y esto hizo que el imperio romano temblara. El imperio los mataba, pero la iglesia se reproducía por millares. ¿Quién puede con esta conducta de amor? Iglesia, vivir hoy bajo la unción del Espíritu Santo es más que sacar demonios. Es más que orar por la gente y alargarle un pie o se sane de una fiebre o de un cáncer. Eso hay que hacerlo y está bien. Pero es más, es volver nuestras iglesias en centros de amor y ternura para el que llega. Donde el que llegue se sienta bien atendido, donde el que llegue se sienta amado, donde el que llegue se sienta abrazado, acariciado, de que vale, de que es parte de algo. El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es el que encarna
a la cristología en el creyente, necesitamos la neumatología para encarnar la cristología. O sea, necesitamos que el Espíritu Santo en el creyente cumple la función de encarnar a Cristo en la vida de la iglesia. Cuando Cristo se encarna en mi vida, ¿sabes qué pasa en mi vida? Empiezo a tener empatía con el otro. Eso fue lo que hizo Cristo, se humanizó. Necesitamos una iglesia más humana. Una iglesia que le duela. Oye, ¿cómo es que llega alguien a la iglesia y lo maltratamos? ¿Cómo es que llega alguien a la iglesia y lo miramos despectivamente, lo echamos por su pasado, por lo que fue? No, hermano, necesitamos que la iglesia transforme al mundo con amor. El amor de Dios, el amor sana, el amor cura, el amor venda. Pero para que haya eso en la iglesia, primeramente vamos a tener que ser sanados nosotros como líderes. Para eso vino el Espíritu Santo. Él sana para que tú sanes después. Él sana para que tú puedas ser un sanador. Una iglesia que no tiene empatía, una iglesia que no es capaz de encarnarse en la necesidad de su contexto y de la gente que acude a sus cuatro paredes, es una iglesia que no es intencional ni está lista para cumplir el propósito para esta generación. En un país violento como Colombia, lo peor que puede hacer la iglesia es propiciar violencia. ¿Cuándo aprenderemos a disimularnos? Y en vez de reaccionar con una piedra, reacciono con amor al desaire y al desplante que los demás me propicien. Eso es vivir a Cristo. Mientras lo escupían, Él todavía seguía amando. El corazón del líder. Mire, a Jesús lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, le dieron con azotes y cada azote que el verdugo romano imprimía sobre el cuerpo de Jesús, ese azote en las puntas tenía una especie de ganchos y de huesos que cuando el azote golpeaba en la humanidad de Jesús, se incrustaba en la carne y cuando el verdugo romano alaba el azote, desprendía pedazos de carne del que estaban azotando. A Jesús lo azotaron, espinas, lo escupieron, le arrancaron la barba. Yo que tengo barba, usted sabe lo que duele que te jalen la barba. Mesaron su barba. Y aún así Jesús, en la cruz del Calvario, mira al Padre con la ternura más grande que ningún ser humano ha podido tener en este mundo y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué ha pasado con la iglesia? Cuando la iglesia ha tenido el poder, ha pasado de ser víctima a convertirse en víctima, ha pasado de ser víctima a convertirse en victimario. Usted no está llamado a ser un victimario. Nosotros estamos llamados a llevar el amor de Jesús. El líder que Dios usa vive bajo la unción del Espíritu Santo. Y vivir bajo la unción del Espíritu Santo es reproducir el fruto del Espíritu, que es amor, y el amor es ternura. ¿Cuándo empezaremos a tratarnos con ternura entre nosotros? En vez de tratarnos entre nosotros de una manera despectiva. A veces nos tratamos con ¿cómo te digo? O sea, somos ásperos en el trato o con sarcasmo. A veces entre los hermanos hay sarcasmo. El líder que Dios usa vive bajo la unción del Espíritu Santo. Los líderes que son cuando hablamos de vivir bajo la unción del Espíritu Santo, tenemos que decir entonces que los líderes ungidos tienen autoridad espiritual con otras personas. Pero sabe que la autoridad espiritual también se gana con amor. Y se gana con amor, no con imposición. Es que yo soy quemando. Yo soy el que más profetiza aquí, el que más habla lengua. No, 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 no. Dejémonos de eso. Los líderes ungidos ven a Dios moverse constantemente en sus ministerios. Los líderes ungidos tienen una vida que demanda una explicación sobrenatural. Qué cosa tan linda. O sea, Dios está interviniendo constantemente en su vida. El líder que Dios usa ha escogido ser un ejemplo antes de liderar a otros. Él es un ejemplo. Y esto es integridad. Integridad no es un don. Integridad, estimado hermano, es una decisión, líder.
usted decide ser íntegro, usted toma la decisión y usted dice, yo decido hoy ser íntegro. Es más que un don, es una decisión. Es la decisión que el líder toma y es la decisión que tiene que tomar. No es algo, que tú practicas con las personas. La integridad tiene que ver con lo que tú haces cuando tú estás solo y cuando nadie te ves, cuando nadie te ve. Cuando estás en tu cuarto que nadie te ve, cuando estás frente a este aparatito que nadie te ve, ahí se ve la integridad. Las páginas que visitas, los links que entras, lo que tú ves cuando estás solo en casa, cuando estás en otro lugar donde crees que nadie te conoce. Eso es integridad. Un día estoy en Perú hacia la frontera con Brasil. Se me olvida ese pueblo en el que estaba. Una ciudad fronteriza con Brasil. Y me buscaron en la mañana al hotel y me sacaron a desayunar y yo fui con la banda alternativa, con una banda de músicos brasileros, me llevaron a desayunar para después llevarnos al evento. Y cuando yo estoy desayunando allí, de repente vienen un poco de chicas corriendo. ¡Ah! Y yo ahí pues, no sé, no le di importancia y dicen los músicos, ay, llegaron las fans. Bueno, ellos son músicos, ellos los ven cantando por internet, es un grupo famoso y demás. Novedad de Vida, se llama ese grupo. Y las chicas empezaron a tomarse fotos con ellos, pidiendo autógrafos. Cuando salimos de allí, al frente había un parque, nos íbamos a tomar una foto para traer de recuerdo. Y se acercan unas personas y dice, pastor, yo a usted lo conozco, yo lo sigo por sus redes. Me regala una foto. Yo me impresioné en este pueblo que no está en mi mente, nunca yo he pensado en este pueblo. Hay gente que me conoce. Eso es integridad. Integridad, ¿sabes qué tiene que ver? Cuando tú estás donde crees que nadie te ve, ser la misma cosa, ser la misma persona, ser sin doblez, donde tú crees que nadie te ve, es ser íntegro. Un día estaba caminando en una ciudad con mi esposa, estábamos de vacaciones, y yo escuchaba que decían, pastor, pastor, y yo decía, pero pastor, si nadie me conoce a mí. Oye esto, oye esto. Y yo volteo y un tipo está taladrando una carretera con un taladro abriendo un hueco. Y yo volteo y le digo, yo. Y me dice, sí. ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo le dije, no. Y mira esto, mira esto. Yo soy el esposo de la vecina de Zuleima Hernández de la iglesia que usted pastorea en Soledad. Dios mío, yo dije, aquí, en el eje cafetero, donde no me conoce nadie, este tipo dice que él vive al lado de Zuleima Hernández, una ovejita que yo pastoreé hace muchos años. Imagínate que yo me hubiese ido con otra persona que no era mi esposa. Y quiero terminar. Y eso es eso, ¿no? De eso habla la integridad. Tiene que ver con eso. Es la pureza. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y quiero cerrar con este diagrama, estimados hermanos, porque quiero hablarles de la casa del líder. Cuando usted mira este elemento aquí, ah, usted tiene que ver que la casa del líder tiene un elemento fundamental y lo que sustenta la casa del líder, o sea, el cimiento de la casa del líder es el carácter. Usted no puede construir una casa sin echar cimiento. El cimiento de tu liderazgo subyace en el carácter. El don te lleva a la cima, pero el carácter te sostiene en ella. Si tú no tienes carácter, la casa que estás construyendo de liderazgo se te cae. Si hoy usted es amable con la gente, pero mañana no. Si hoy usted está de una forma y mañana de otra, no tiene carácter. Ahí hay un problema. La gente no te va a seguir, porque el fundamento de la casa del líder es el carácter. Las paredes de la casita son tus habilidades, son tus dones. Esto es lo que la gente ve. La gente ve esto, la gente ve la puerta, la gente ve la ventana, la gente ve las paredes. Eso es lo que la gente ve. Y esto quizás hace que la gente te aplauda. Pero lo que va a sostener lo que estás construyendo tiene que ver con esto.
tiene que ver con el carácter. Si no hay carácter, no hay nada. Lo que la gente ve y puede decir, qué tremendo músico, qué tremenda mujer para cantar, qué tremendo hombre para tocar el piano. Eso ve la gente. Pero el carácter es la base de la casa del líder. Tiene que estar edificada sobre el carácter. Y por último, quiero cerrar con esto. Razones por las que un corazón de integridad es tan importante para los líderes. Primero, el liderazgo funciona con base a la confianza. La integridad tiene un valor de alta influencia para destruir la tendencia de trabajar más duro por nuestra imagen que por nuestra integridad. Integridad significa vivir la verdad primero antes de ir a liderar a otros. Yo no puedo decirle a usted que venga al servicio cuando yo como pastor nunca vengo. Yo no puedo decirle a usted que llegue temprano a un culto cuando yo nunca estoy temprano en la iglesia. Es un problema. Una personalidad carismática puede atraer gente, pero solamente la integridad es lo que va a mantener a la gente. La integridad es una victoria. La integridad no es un regalo. Usted solo se convertirá en lo que se está convirtiendo ahora mismo. Esto es fuerte, ¿ah? Los líderes están para vivir en un estándar más alto que sus seguidores. Si usted le pide a la gente que ore, ore usted. Si usted le pide a la gente que lea la Biblia, que lea un capítulo, es porque usted se lee dos. Si usted le pide a su gente que ofrende, es porque usted también lo hace. Si usted le pide a su gente que ame a su esposa y no sea infiel, es porque usted la ama y tampoco lo hace de ser infiel. El líder que Dios usa, para retomar lo que hemos hablado hoy, tiene un gran propósito en la vida, quitó por la gracia de Dios cualquier obstáculo de su vida, se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios, ha aprendido cómo prevalecer en oración, es un estudioso de la palabra de Dios, tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido, es una persona que tiene fe y espera resultados, escoge servir en actitud y en acción, aviva los dones de él, pero también los de otros. Es lo suficientemente seguro para impartir poder a otros. Vive bajo la unción del Espíritu Santo, ha escogido ser un ejemplo antes que liderar a otras personas. Para cerrar, hay una pregunta en sus manuales que ustedes debieron de haber sacado copia y es ¿qué actividades o disciplina usted aplicaría a su vida el día de hoy para fortalecer su carácter? De todas estas que hemos hablado hoy, urgentemente para actuar, ¿cuáles tomaría usted? ¿Qué actividades? ¿Qué disciplina usted aplicaría hoy a su vida para usted fortalecer su carácter? Los oigo. Ya, en este último momentico que estamos, abre tu cámara y quiero escucharte acerca de esto. Déjame saber que estás ahí. Líder con corazón. Vamos. ¿Qué te tomas? ¿Qué tomas de esto? ¿Qué te lleva? Dice, esto es lo que yo me voy a tomar y me llevo hoy para mi liderazgo. ¿Qué es lo que tú te llevas hoy? Mm. Buenas noches, pastor, bendiciones. Buenas noches, Edwin. Eh, yo me quedo sobre todo eh, con esto último, lo de eh, que ha escogido ser un ejemplo antes que liderar a otros. Esto es algo que actualmente sí tengo o sea, con lo que me queda ahora mismo en mi corazón, que me quede resonando porque, como usted decía, si yo le voy a decir a alguien que será un capítulo, es porque yo me leo dos. Si le digo a alguien que ore, no sé, 2, 3 veces al día, es porque yo oro 10 veces y hasta más. Esto es algo bastante importante con lo que yo me quedo el día de hoy, Gracias. porque es bastante importante como líder, no puedes enseñarle a otro algo que tú no haces.
Así es. Entonces, con eso con lo que me quedo el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros, estimado Edwin. Me encanta eso. Bueno, ¿quién más? Quiero escuchar a otro. Oiga, mi pastor, escuchando su testimonio acerca del carácter del cristiano, escuchando su testimonio me pasó algo parecido cuando yo venía de Fundadé, de la fundación, y escucho de alguien que gritaba, profe, profe, y yo no pensé que era conmigo, pero al mismo tiempo me volteo y veo un señor moreno, joven todavía, pero alto y grueso, uy, bastante alto. Y él llega, me abraza y yo le digo, Perdón, ¿de dónde me conoce a mí? Él me dijo, lo que sucede, profe, es que yo asisto a la Bautista Central todavía. Y cuando yo era un niño, un muchachito, usted fue uno de mis maestros y usted nunca se me ha olvidado su imagen. Y yo le dije, pero estando yo más canoso y ahora que estoy más viejo, ahora ando hasta con un bastón. ¿Y cómo llegaste a conocerme? Y él dijo, por su forma de hablar, porque yo veo que usted está hablando con los otros invidentes. Y yo dije, esa voz la conozco. O sea, por la voz me reconoció. Excelente. Nos ven en todas partes, nos leen. Sí, Bueno, quiero señor. escuchar a otros líderes más, los líderes juveniles. ¿Dónde están? Dale, Pastor, pastora. este, yo me quedo y elijo tener fe, servir, avivar los dones, es ser segura, vivir bajo la unción del Espíritu y ser un ejemplo. Esta última la capturé porque la voy a tener para mí. ¿Por qué? ¿Por qué escojo eso? Porque es lo que quiero ser para poder crecer en lo que Dios me ha puesto, en el liderazgo, para poder ser una líder efectiva, por decir así, y llevar a otros hacia el propósito que Dios pues ha puesto en mí. Entonces, tener fe y ser seguro, ser ejemplo, es lo que nos impulsa a nosotros a tener un liderazgo efectivo. Gracias, estimada pastora. El pastor Oscar creo que está levantando la mano. Sí, buenas noches, Pastor Samuel, a todos los hermanos, buenas noches, bendiciones. Bueno, en esta noche especial me quedo con algo importante y lo que me se hablaba en el 3, 4 y 5, disposición, estar a disposición para Dios, prevalecer en la oración y aún aumentar más la lectura de la palabra de Dios. Creo que esto me va a ayudar mucho, no solo a mí, sino a mi familia, para encaminar en el proyecto que tenemos de establecer el reino aquí en Granada. Dale. Recuerda que me impacta eso. Tú eres en lo que tú serás en lo que te estás transformando ahora mismo. Margarita. eh, Mencionó algo que es, somos autoridad por amor. Yo creo que aquellos que son mecha corta como yo, a veces queremos ser un poco autoridad por lo que sabemos y no por lo que podemos sembrar en otros, ¿no? No por lo que empezamos como a cultivar en los demás y entonces los demás ven y dicen, vale la pena seguir, vale la pena, sí, seguir, dejar que esta persona me guíe y demás. Entonces, yo creo que es algo con lo que me llevo para reafirmar, para trabajar mucho más. Autoridad por amor, no por, de pronto por imposición. Y analizándome, yo digo, bueno, no me, quizás no es algo que yo hago, imponerme, pero puede ser algo que si no me viejo muy bien con otras características en cuanto a mi personalidad y demás, puede como tomar un rumbo que no es el apropiado. Sobre todo cuando somos tan influyentes, ¿no? Y hablo de mí personalmente. La influencia es una responsabilidad. Sí, completamente. Hermano Francisco. Pastor, buenas noches. Pienso de que todas son unas grandes cualidades para nosotros formar cimientos y fundamentos para edificarnos, pero yo me quedo